Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 24 de mayo del 2013, en que quedan 221 días para finalizar el año. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la Ciudad de México que reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres que de las 10 a las 18 horas locales del 23 de mayo, el sistema de monitoreo volcánico del Popocatépetl ha registrado 1 hora con 15 minutos de tremor de baja frecuencia y amplitud. También registró 14 exhalaciones. La nubosidad en la zona no permite confirmar una emisión constante de vapor de agua, gas y cenizas. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que constituyen los almuerzos escolares una red de seguridad para los niños pobres de los países más necesitados, sobre todo en tiempos de crisis, apuntó el Programa Mundial de Alimentos en un informe sobre el tema divulgado esta mañana. Según el estudio, unos 368 millones de niños en 169 países en desarrollo y desarrollados reciben un alimento al día, lo que supone una inversión global anual de 75,000 millones de dólares. Y ya que hablamos de la crisis, repunta el desempleo mexicano en abril, nos reporta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. En la capital de la República repuntó el desempleo mexicano al 5.04% en abril del 2013, mientras que creció 32 décimas el nivel de la informalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es el equivalente a por lo menos 2.532.000 personas. Y bueno, pues esto se suma a la caída del Producto Interno Bruto del 0.8% en el primer trimestre y que obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ajustar su presupuesto anual de crecimiento a 3.1%. Pero no es lo único, querido arcano visitante, porque de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la capital azteca, la Ciudad de México, que el ingreso por remesas familiares en el primer trimestre de 2013 fue de 4.847 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Una caída del 10% según el periodo igual del 2012 y con base en el reporte del Banco de México, el Banco Central, que además nos comenta en su comunicado de este viernes que transfirieron 20.541.900.000 dólares en el primer trimestre de 2013, los varones del dinero mexicanos. Es la cifra más alta para un periodo similar desde 2008. Y bueno, pues esto implica, según el reporte del Banco de México, que no le tenían confianza a Enrique Peña Nieto. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde Cali que eliminarán a partir del 30 de junio del 2013 el 90% de aranceles en su intercambio comercial los 4 países de la Alianza Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú, y el 10% restante en un programa que establecerán próximamente, y siempre y cuando pues se logre el acuerdo de libre comercio de Colombia con Estados Unidos, según los comentarios del presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta los ecos de la séptima cumbre de la Alianza Pacífico, que representa 200 millones de habitantes y que quieren abrirse hacia Asia. Se esperaba un acuerdo para la eliminación de aranceles y se cumplió. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que los derechos de los pueblos indígenas deben ser garantizados en todas las áreas de las actividades humanas, así como su participación en la formulación de políticas que le afecten. Carlos Dotán, del pueblo cañarí de Ecuador, explicó que el respeto a sus tradiciones y las consultas a esas poblaciones en las decisiones que tendrán impacto en sus comunidades es fundamental
fundamental para la conservación de sus territorios y de su cultura, sobre todo lo que se estableció ahí en este mismo foro esta mañana. El gobierno de México debe revisar el marco legal relativo a la minería con el fin de que esas actividades respeten los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflictos sociales, recomendó un reporte difundido esta mañana por la Organización de las Naciones Unidas en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se realiza en Nueva York. Y eso pues debe escucharlo el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, porque las mineras transnacionales están afectando a los chiapanecos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la Ciudad de México que alertó el diputado federal capitalino Luis Antonio González Roldán de Nueva Alianza que México es uno de los 9 países de América Latina con mayor número de muertes atribuibles a la contaminación del aire, con 14,000 muertos por año. Es lamentable. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que dio la bienvenida el coordinador priista en la Cámara de Diputados, el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, a la militarización de Michoacán, mientras que el coordinador perredista Silvano Aureoles Conejo, que es diputado michoacano, convocó a un gran acuerdo para impulsar lo económico y lo social. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos en la Ciudad de México que coinciden el PRI y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados investigar el origen de los 88.5 millones de pesos decomisados en una casa del exgobernador priista de Tabasco, el químico Andrés Granier Melo, acusado de desvío de recursos de 1,100 millones de pesos en su administración. La cleptocracia, dice Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Movimiento Ciudadano, mientras que la tabasqueña Nelly del Carmen Vargas Pérez señala el desfalco a las arcas públicas. Pero en un comunicado de prensa del 23 de mayo, el exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Sáenz Pineda, se deslindó del dinero decomisado y calificó el operativo de un montaje mediático en su contra. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América le comentamos que declaró el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, que la Cámara aprobará una reforma migratoria, aunque admitió no estar seguro sobre las condiciones finales del acuerdo. Y ya que andamos por Estados Unidos, la BBC Mundo en su mesa de redacción nos comenta que colapsó la tarde del jueves 23 de mayo un puente de 4 carriles en la autopista interestatal I-5 entre las ciudades de Seattle y Vancouver sobre el río Skagit, de acuerdo a la Policía de Carreteras del Estado de Washington en Estados Unidos. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que anunció el presidente estadounidense, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, una nueva reglamentación para los ataques llevados a cabo por los aviones no tripulados, los drones, y volvió a evocar el cierre de la base de Guantánamo en un discurso sobre la estrategia global de Washington contra el terrorismo. Vamos al arcano de Salud es Vida, en donde nuestros compañeros de la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela se preguntan: ¿será una guerra biológica el brote de gripe aviar? Surge la pregunta porque el nuevo brote de gripe aviar H7N9 que se está expandiendo, pues es únicamente en China y se ha cobrado ya al menos 33 vidas de los aproximadamente 130 casos registrados. Según las estadísticas, la gripe aviar costó a la industria avícola en total unos 6.500 millones de dólares desde finales de marzo. Estados Unidos y la OTAN han descubierto que es mucho más lucrativa para ellos la guerra biológica, declaró recientemente un coronel del Ejército Popular de Liberación chino, y que acusó al gobierno de Estados Unidos de crear el virus en el marco de una guerra biológica. En el arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Ileana Lamilla, nos reporta que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, manifestó su preocupación por el estado de la libertad de prensa y de seguridad de los periodistas centroamericanos, y ante esto envió a Dana Sillasheva, consejera de Comunicación e Información UNESCO para México y Centroamérica, para hacer un viaje y
analizar el caso en Honduras y El Salvador. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que expresó este viernes Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, su preocupación por la anulación de la condena por genocidio al expresidente de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, y por el efecto que eso puede tener para las víctimas que ya están organizándose, porque IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comenta que convocaron diversos sectores de por lo menos 7 naciones latinoamericanas a realizar varias protestas este viernes en contra de la anulación de la sentencia del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien había sido condenado el pasado 20 de mayo a 80 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y genocidio. De la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, nuestra asociada, nos comentan que ordenó la fiscal Luisa Ortega Díaz un examen de la presunta grabación en la que el periodista chavista Mario Silva vinculaba a Diosdado Cabello con una conspiración contra Nicolás Maduro Moros y hechos de corrupción. El pedido de investigación fue solicitado por la oposición, que difundió el audio. En la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos comentan que ya está en Ecuador, en Quito, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que se suma a los demás presidentes que asistirán, como Laura Chinchilla de Costa Rica, Porfirio Lobo de Honduras, Sebastián Piñera de Chile, Nicolás Maduro de Venezuela, Danilo Medina de República Dominicana y Juan Manuel Santos Calderón de Colombia, a la toma de posesión, dice que la última, del señor Rafael Correa Delgado, que ya inició su nuevo mandato con altos niveles de popularidad y una economía más o menos estable. De la mesa de redacción de la agencia argentina Telam nos comentan que advirtió el Fondo Monetario Internacional que el fallo del juez Tomás Griesa contra Argentina en la causa presentada por fondos buitre podría tener fuertes implicaciones para futuras reestructuraciones de deudas soberanas, en sintonía con la postura presentada por el gobierno en la causa que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Y nuestro compañero Jordi Batallé, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que Macarena Hellman, hija de militares argentinos desaparecidos, nacida en cautividad en Uruguay, pues participó en un coloquio sobre los desaparecidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985, organizado por el Senado francés. En el arcano del mundo, IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reporta que azotó un terremoto de magnitud de 8.2 la costa este de Rusia este viernes, con epicentro en el mar de Okhotsk, 390 kilómetros al oeste de la ciudad más cercana, Petropavlovsk-Kamchatsky, y con una profundidad de 620 kilómetros. De la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela le comentamos que se calcula, en medio de la severa austeridad en la Unión Europea, que hay unos 9.500 millones de euros repartidos en paraísos fiscales, la mitad de los cuales estaría en Gran Bretaña. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que descubre este 24 de mayo el Reino Unido nuevos detalles del atroz crimen de un militar británico cometidos hace 2 días en una calle de Londres a plena luz del día por 2 presuntos islamistas radicales que son británicos de ascendencia nigeriana, según la prensa del Reino Unido. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que volvió la periferia de Estocolmo a ser teatro de disturbios en la madrugada del viernes, con al menos 9 vehículos incendiados y conatos de fuego en 2 escuelas y una comisaría. Hay 13 detenidos. La ola de violencia lleva ya 5 días. Nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que visitarán los directores de emergencias humanitarias de los organismos de la ONU, Afganistán y Pakistán del 26 de mayo al 1 de junio para evaluar las operaciones de asistencia que tiene lugar en ambos países. Son liderados por John Jin. Y Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta algo dramático. Últimamente la capital francesa, París, la ciudad del amor, se ha vuelto escenario de numerosos robos de turistas en los lugares más famosos de París. Además de ser una presa fácil para los carteristas, los turistas están confrontados a nuevos tipos de estafas que las autoridades no logran controlar eficientemente. En el arcano ecológico, nuestra compañera Silvia Shelley nos dice que ante el continuo incremento en los precios del petróleo,
y que ya caducó este modelo, pues tiene que ser sustituido por energías renovables. Pasemos al arcano del arte y la cultura, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde Cannes. Galardonaron esta mañana a la película mexicana La Jaula de Oro en el marco del 66º Festival Internacional de Cine de Cannes con el premio Gilo Pontecorvo. Anunciaron los organizadores del trofeo que conceden organismos italianos. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos desde la capital de la República que inicia a las 11 horas de este 24 de mayo el primer Festival de Chile, Salsas y Molcajetes en el Centro Comunitario Ex Convento de Culhuacán en la Ciudad de México. Se clausura el 26 de mayo. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues habla sobre la destacada presencia de México en el 66º Festival de Cine de Cannes y que impulsó la llegada a ese festival del director del Instituto Mexicano de Cinematografía, Jorge Sánchez, conocido productor y figura de la industria del cine mexicano. Jorge Sánchez fue director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y fundador de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Y nuestros amigos de la mesa de redacción de la BBC Mundo nos reportan que concedieron el prestigioso Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades 2013 a la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. Y Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que manifestó Irina Bokova, directora general de la UNESCO, gran tristeza por la muerte del cantautor francés Georges Moustaki, quien promovía los ideales de esa agencia de la ONU bajo su investidura de artista para la paz. En el arcano deportivo, en la Ciudad de México, nos comenta la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. Dio el primer paso la máquina celeste de Cruz Azul rumbo al título del Clausura 2013 tras vencer por la mínima diferencia a las Águilas de la América en la cancha del Estadio Azul. La gran final de finales será el domingo. Manuel Dueñas, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta clavados en la serie de La Rochelle. Acogerá este fin de semana la ciudad atlántica de La Rochelle, en el sudeste francés, la primera etapa de la Serie Mundial de Clavados. Los participantes se lanzarán al vacío de 20 metros de altura. Y vamos a la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, que nos comenta una temporada de huracanes mucho más activa de lo normal y tormentas más potentes en el Atlántico. Es el pronóstico nada alentador emitido por el Centro de Predicciones del Clima de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que ya se lo habíamos dado en tiempo y forma aquí en arcanoradio.com. Y nuestro compañero Martín Telles Saucedo, del Servicio Meteorológico Nacional de México, pronosticó en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com en la Ciudad de México lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional mexicano, así como ligeras a moderadas en el noreste, oriente y la península de Yucatán. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, no nos falle, contamos con usted. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolitico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.